la idea sería comenzar, vamos a hacer la, la presentación como corresponde. Bueno, yo me presento, yo soy Francisco, soy estudiante de la Universidad de Lomas, soy parte de la Juventud de Izquierda Socialista de Zona Sur. La propuesta de hacer esta charla fue para poder profundizar un poco sobre la problemática que se está viviendo en Palestina desde hace tiempo, pero en estas últimas semanas recrudeció la situación en Palestina a partir de un montón de provocaciones y avances de violencia contra el pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel, lo cual provocó una respuesta desde la Franja de Gaza con el grupo Hamas, que tuvo como una respuesta aún mayor por parte de Israel con bombardeos a la población civil, con muchísimos muertos, muchos de ellos niños y niñas. Y bueno, esto volvió a poner en escena la situación de Medio Oriente y de Palestina en particular. Obviamente los medios de comunicación van diciendo una cosa, van diciendo otra, pero siempre como elaborando la teoría de los dos demonios, como que hay culpa de un lado y de otro. Está, bien, está mal lo que hace Israel, pero también está mal lo que hace Palestina, esta idea de los dos estados y demás cosas, que nosotros tenemos un análisis completamente diferente, pero no basado en una opinión que nos parece lindo, nos parece feo, sino una opinión, un análisis histórico del proceso que hay en Palestina. Entonces entendemos que es importante poder hacer este análisis y compartirlo con diferentes compañeros y compañeras y personas que les interesa el tema para eh, poder desmentir un poquito estas cosas que se dicen, estos ataques inclusive que hemos tenido que aguantar a veces. Hoy salió en un medio de comunicación bastante importante como el Infobae una nota atacando a nuestro compañero Juan Carlos Giordano por su intervención en el Parlamento, en el Congreso, de denunciar el ataque racista y genocida del Estado sionista de Israel. Así que, bueno, la presento a Laura. Laura, como dije hace un rato, pero como ha entrado nuevas personas, lo comento. Ella es una compañera de izquierda socialista, de alta trayectoria en nuestra corriente. Ella viene del PST y, bueno, ha militado mucho las diferentes luchas que se han hecho en nuestro país y en el mundo. Y siempre fue una gran defensora y gran militante de la causa palestina. Por eso, bueno, la idea es poder contar con ella, que nos cuente un poquito sobre la situación de Palestina, sobre la situación actual, eh, las novedades también que han ocurrido, ella lo va a poder contar mucho más, y también sobre su viaje a Palestina, donde de primera mano puede contar cómo vive el pueblo palestino bajo la ocupación sionista. Eh, Así que vamos a arrancar con ella, después vamos a hablar con Paula, que es como le explicamos hace un ratito. Ella es Paula Cortés, de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, que forma parte del Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino. Así que va a haber un saludo por parte de ella, lo cual para nosotros es muy importante que esté en esta charla y le agradecemos que se tome el tiempo. Y luego va a estar Gabriel, que como les conté, y después lo presento con todo lo que corresponde, él va a abordar más lo que tiene que ver con la historia de la ocupación sionista en el territorio del pueblo palestino. Así que vamos a habilitarle el micrófono a Laura. Les vuelvo a decir de que les recomiendo que tengan un cuaderno donde vayan anotando las preguntas y las cosas que quieran comentar, para que luego de la intervención de Gabriel puedan intervenir. La idea sería que lo hagan con el micrófono, más que estar escribiendo en el chat, y poder preguntar y poder aprovechar la presencia de terribles compañeros y compañeras que van a estar respondiendo para que podamos decirnos entre todos. Así que, bueno, le dejo la palabra a Laura y seguimos admitiendo más personas que nada, que están entrando a la charla. Así que, Laura, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias a todos los que están aquí, porque estar aquí es querer
solidarizarse con el pueblo palestino. No es un encuentro académico, este es un encuentro militante de quienes nos sentimos comprometidos con la causa palestina. Bueno, yo voy a, como dijo Francisco, voy a trabajar más bien la actualidad y Gabriel la historia y las causas históricas de este conflicto. Como dijo Francisco, ¿qué desencadenó este recrudecimiento del conflicto? Digo recrudecimiento porque en realidad esta región está en conflicto desde hace 73 años, desde el momento en que las Naciones Unidas enclavan el Estado de Israel en territorio palestino. Tema que lo va a explicar Gabriel. Jerusalén es una ciudad que está hoy partida a partir de la guerra de los 6 días, que dejó, legalizó o dejó instalada la presencia de Israel en lo que es la ciudad histórica, en la ciudad de Jerusalén, porque la pretensión de Israel es justamente que Jerusalén sea la capital de su estado. Los hechos recrudecieron cuando en los últimos semanas hay una ofensiva por parte de la población sionista de Israel, que avanza sobre territorio de la Jerusalén Oriental, que es donde está la población palestina. Concretamente en el barrio de Sheikh Jarrah, que es un barrio que está en las afueras de la ciudad histórica. En la Palestina este o oriental está la ciudad histórica, donde están los 3 centros de las religiones monoteístas de Medio Oriente, las más importantes del mundo. Hablamos del templo de el Santo Sepulcro de los cristianos, donde supuestamente está enterrado Cristo, la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera espacio, mezquita, lugar donde los musulmanes en el mundo, el tercer lugar de culto de los musulmanes en el mundo, y el Muro de los Lamentos, que es el otro ícono, digamos, de la religión judía. En 3 manzanas de Israel, de Jerusalén, ahí están instalados estos 3 lugares sagrados, y que son uno de los puntos de disputa del conflicto árabe-israelí. Y en estas últimas semanas, la pretensión de desplazar del barrio de Sheikh Jarrah a parte de sus habitantes palestinos por parte de sionistas israelíes que alegan tener título de propiedad anterior a 1948. Luego esto lo va a explicar bien Gabriel. En realidad es población que cuando se produce el desplazamiento, parte de los palestinos son desplazados a esta zona y parte de los judíos son desplazados a la otra parte. El tema es que Israel ha establecido ley de propiedad de ausentes y ley de asuntos legales y administrativos que supone que el que no está ya no es más propietario. El problema es los que no pueden estar, de los palestinos que fueron expulsados y que por lo tanto quedaron sin propiedad. Y de asuntos legales y administrativos, que es aquellos que pueden aducir que sus familias estaban antes del 48, puedan volver y reclamar las casas y los terrenos donde actualmente están los palestinos. Bueno, esto recrudeció, demoliciones que vienen sucediendo hace varios meses, incluso de algún tiempo atrás, y el 15 de mayo se celebra el Nakba. El Nakba es el aniversario de 1948, cuando fueron desplazados entre 500 y 700 mil palestinos, según según la fuente. Todo esto junto en el momento del Ramadán, que se estaba desarrollando y que es el momento donde se reúnen mayor cantidad de creyentes musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa, en estas 3 manzanas en disputa. Bueno,
ante esa ofensiva, ante el hecho de que Israel atentó con sus fuerzas represivas, incluso lanzando bombas de gases lacrimógenos dentro del templo de Alaska, lo cual es sumamente ofensivo, porque estaban orando. Bueno, hay una respuesta, y por supuesto tiros y demás, hay una respuesta de Hamas, que es la organización que gobierna en el territorio de Gaza. Como ustedes saben, Gaza es un territorio muy pequeño, es más o menos, tiene alrededor de, discúlpenme porque siempre me olvido de las cifras y digo después cosas equivocadas, es de una extensión de unos 362 kilómetros y una densidad de población de 4.100 habitantes, es decir, algo increíble, es una de las más densamente pobladas del mundo, después de Hong Kong y Singapur. En ese territorio tan pequeño, es una cárcel de cielo abierto, donde no hay posibilidades de salir, ni hay control militar de las fuerzas israelíes, tanto del aire, de la tierra y del mar, porque controlan la costa. Esa población que tiene un estatus prácticamente de gueto, donde tienen 12 horas de luz por día, ahora por el conflicto se hablaba de 6 horas, por las entidades que fueron, por los establecimientos que fueron dinamitados, fueron destruidos por los misiles, y hay problema de agua, la mayoría del agua está contaminada, tienen acceso a 23 litros de agua por día, por habitante, cuando la OMS establece que el mínimo son 100 litros, o sea que estamos hablando de una población que está viviendo un padecimiento muy grande, y no de un mes, 2 meses, sino de muchos años. Entonces, Hamas responde, como ya lo hemos visto nosotros, con toda su artillería, que son misiles precarios, prácticamente caseros, han hecho por ellos mismos, porque tienen tecnología iraní, que lo tienen que hacer ahí, etcétera, y que por supuesto la mayoría de ellos no llegó al objetivo, porque está el famoso domo de hierro que Israel tiene sumamente sofisticado, y que sí puede responder con sus misiles, como ya saben. Bien, ¿cuál es el antecedente de este recrudecimiento, de esta aventura que hace Israel tendiente a desplazar a la población palestina del territorio que quedó establecido desde la Guerra de los 6 días? Bueno, en el año 2018 Israel sanciona una ley que dice que Israel ha pasado a ser un Estado judío. ¿Eso qué quiere decir? Que sus habitantes, sean nacidos o no, o estén habitando o no en este momento en Israel, por ser judíos, son habitantes de Israel. Es decir, si yo soy judía y me voy a vivir a Israel, soy ciudadana israelí. Pero si yo soy árabe y nací en Palestina, en el territorio actual de Israel, aunque mi familia desde tiempos milenarios sea de esa tierra, no soy ciudadana israelí, por lo tanto no tengo los mismos derechos. Voy a estar en otra categoría. Hoy fuimos con el compañero Giordano y Mechu a la embajada palestina, una entrevista que le pedimos al cónsul, y él nos decía, no son ciudadanos de segunda la población árabe, son de quinta, porque van en distintas escalas, los mismos, hay una jerarquía incluso dentro de los judíos, los primeros son los askenazis, y después van por los sefardí, etc. Hay toda una escala que yo ya no me la olvidé. Luego vienen los judíos de origen negro, y por último, los judíos árabes, que hay judíos árabes. Bien, bueno, entonces, el antecedente es ese cuerpo de legislación que se da en el 2018, que habilita, que declara que todo el Estado israelí es el Estado judío, y toda una serie de medidas que suponen pérdida total de los magros derechos que le quedaban al pueblo palestino. Esto fue ratificado el año pasado por
suscrito, apoyado el año pasado por Trump en lo que se llamó el Acuerdo del Siglo, que dice, bueno, está todo bien, hay que reconocer, Jerusalén es la capital de Israel, por favor, los colonos que fueron avanzando sobre el territorio cisjordano, que era el pedacito que les había quedado a los palestinos, ese 45% junto con Gaza que les había quedado a los palestinos, donde los colonos han ido incursionando y estableciendo, casi 400.000 personas se han instalado con colonias dentro de Cisjordania y que estaban siendo rechazadas por la comunidad internacional porque es no respetar los supuestos acuerdos que se hicieron a nivel internacional, que después lo va a relatar Gabriel, quedan legalizados. Eso pasa a ser parte de la gran Israel, que va a tener una extensión que va a ir desde el Valle del Jordán hasta el Mediterráneo, dejándole a los palestinos unas pequeñas secciones sumamente recortadas, que incluso están fragmentadas y no constituyen un territorio, así como ahora no lo constituyen con Gaza, que están seccionados. Para ir a Gaza hay que pasar por territorio israelí y por lo tanto por los controles israelíes, y no se puede entrar, porque los israelíes no dan permiso, ni salir ni entrar. Un cisjordano no puede ir a Gaza y un gazatí no puede ir a Cisjordania. Bien, entonces, ese acuerdo de Trump supuso un respaldo muy grande del imperialismo a las pretensiones expansionistas, colonizadoras de Israel sobre el territorio palestino. Biden no lo cambió. Biden no lo anuló. Y hay un acuerdo tanto de demócratas como de republicanos de Estados Unidos, que son los amos del mundo, para sostener la pretensión expansionista de Netanyahu. Por ejemplo, en Naciones Unidas, en este conflicto, hubo una discusión para sacar una declaración pidiendo un alto el fuego, y en 3 oportunidades Estados Unidos la vetó. Y estamos hablando del supuestamente demócrata Biden. Bueno, tercer aspecto que quiero conversar es lo que refiere a la resistencia interna y a la solidaridad internacional que se desató alrededor de este recrudecimiento del conflicto. Primero está la respuesta militar de Hamás, que ha puesto en duda la capacidad militar de la propia Israel. Porque piensen que Israel es uno de los ejércitos más grandes del mundo. Hoy nos decía el embajador, el domo de hierro se suponía que no iba a permitir pasar ningún misil. Y han pasado misiles que, vuelvo a decir, son bastante precarios desde el punto de vista tecnológico comparándolos con los de Israel. Hamás no es una organización de izquierda. Hamás es una organización de origen que propone una salida teocrática, es decir, un Estado musulmán, que surge en el año 87, en la segunda intifada, justamente por la necesidad de resistir al avance de colonización de Israel y por el derecho a querer retornar, porque son los gazatíes uno de los sectores más afectados por el desplazamiento, que ocurrió en el 48 y después en el 67, y que en el año 93, al calor de los acuerdos de Oslo, que va a explicar Gabriel después, vio traicionada la posibilidad de seguir luchando por el derecho al retorno. Y agudiza entonces su radicalización y se transforma en la fuerza política principal de Gaza. Hoy es el gobierno de Gaza, Hamás. Cuando a nosotros nos lo presentan como una supuesta guerrilla terrorista aislada, no, es el gobierno elegido por los 2 millones de habitantes que tiene Gaza. Y que además ejerce un derecho a resistencia frente a lo que está haciendo la ofensiva de Estados Unidos. Perdón, de Israel. Nosotros no compartimos el proyecto, el posicionamiento que no es de izquierda, que es
religioso y que además es burgués, porque jamás coincide y tiene grandes acuerdos con sectores de las burguesías árabes, como los Emiratos Árabes, etc. Pero es el gobierno que eligió el pueblo basatí, por lo tanto nosotros consideramos que tiene que ser respetado. En Palestina hubo un hecho muy importante el 18 de mayo, que forma parte de esta resistencia, que fue una huelga general. Una huelga general que se hizo en Gaza, en Israel y en Cisjordania. Y eso marcó un hecho muy importante, que es la presencia de la clase obrera en este conflicto. Hubo otro elemento muy importante, que es la aparición de los levantamientos de la población palestina e israelí, cosa que no se daba anteriormente. Justamente porque son el sector que está siendo inmediatamente desplazado, empezaron a tener levantamientos, movilizaciones, reacciones. Hay ciudades, bueno, en el último periódico que les invito a leer, hay una nota muy buena del compañero Santos que dice: los choques en Lod, Acre, Bat Ham, Ramla, Jaffa, Al-Fam, ciudades que están dentro del territorio israelí. Y el otro elemento muy importante es la solidaridad internacional. Hoy nos decía el embajador que la más grande fue en Estados Unidos. En Detroit hubo una movilización de 250.000 personas y en muchas otras ciudades de Estados Unidos. En Inglaterra, en Turquía, en Yemen, que están en una guerra olvidada del mundo, porque ni nosotros mismos conocemos a fondo lo que está pasando en Yemen. Hubo movilizaciones muy grandes en solidaridad con Palestina, Argelia, Irak. En Argentina, nuestras movilizaciones fueron más bien del activismo, de una colectividad muy solidaria, que es la que representa y forma parte Paula, que después va a contarnos, y nosotros aquí como Frente de Izquierda, como Izquierda Socialista. También ha habido manifestaciones, digamos, declaraciones de organizaciones judías no sionistas en Argentina que han levantado declaraciones muy importantes, y de los sindicatos combativos. Yo quiero reivindicar a mi compañero Diego de Garrahan, que logró sacar una declaración de ATE Garrahan condenando esta ofensiva, de mis compañeros de ADEMIS, de mis compañeros de AMSAFE y de todos los sindicatos que hoy están pronunciándose y sembrando esa tradición internacionalista que en otras ocasiones tuvimos y supimos desarrollar. Bueno, Argentina es un país donde la presión del sionismo es muy fuerte y esta lucha no es sencilla. Como señaló Francisco al inicio, estamos sufriendo muchos ataques por este motivo. Los medios de prensa están controlados por el sionismo, se les cae el velo cuando se trata de hablar del Estado de Israel y comienza una ofensiva muy fuerte. Una de las cuales es ahora los ataques para querer sacar del Parlamento a nuestro compañero diputado Giordano, que hizo declaraciones muy valientes, que nadie las hace en los espacios legislativos y en el Congreso de la Nación, los que una campaña virulenta por los medios y por las redes, que vamos a tener que responder con acciones que las están diseñando los compañeros en este momento. Hemos hecho en estos días movilizaciones en la Cancillería, 2 movilizaciones en la Embajada de Israel, campañas internacionales de nuestra corriente internacional, la WITSI, logrado que los compañeros del FITU acompañaran. Pero vuelvo a decir, Argentina tiene compromisos muy serios con el sionismo. Después la voy a invitar a Paula que cuente, porque tenemos acuerdos militares, asesoramiento militar. Ella conoce mejor que yo. Tenemos empresas, por ejemplo, de Epstein, que es uno de los capos inmobiliarios de la Argentina, que controla casi el 5% de las empresas de Israel. Es un argentino y eso significan acuerdos comerciales muy fuertes. El gobierno de Cristina, de los Kirchner, habilitó en el año 2007 el acuerdo del Mercosur con Israel, por el cual tenemos un comercio, libre comercio con Israel, cuando una de las cosas que va a explicar Paula es el BDS, es decir,
el llamado a que cuando hay una situación de apartheid, como ya hay organismos internacionales que lo han expresado, se tiene que generar un boicot económico. Perspectiva, nosotros tenemos un programa que es el Estado palestino único, laico, democrático, no racista. Durante años, lo va a explicar mejor Gabriel, se sostuvo dos estados, cuestión que nunca se concretó, porque nunca Israel permitió que se consolidara el Estado palestino, y se ha demostrado inviable después de 73 años, supuestamente tenía que existir. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, pero nosotros no ponemos eso como condición para la unidad de acción hoy en la solidaridad con el pueblo palestino. Así se lo manifestamos al embajador hoy, se lo hemos manifestado a la Federación de Amistad Árabe Argentina. Nuestro es un llamado unitario a las acciones por el cese del bombardeo. Y en ese marco nosotros señalar nuestro programa, lo que consideramos que es la única salida posible para el pueblo palestino. Bueno, paro acá porque ya están mis 20 minutos y le doy la palabra a mi amigo y compañero Gabriel, que seguramente va a darle todo el marco que nos permite comprender el origen de este conflicto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Ahí les pasé en el chat nuestro periódico, nuestro último periódico, la verdad, más allá que es nuestro periódico y lo hacemos con mucho cariño y mucho esfuerzo. Son muy buenas, sinceramente, las notas donde cuenta un poco esto en profundidad, la cosa que estuvo comentando Laura, también el debate sobre Hamas, qué es Hamas, y también el debate y la polémica sobre esta idea de los dos estados. Ahora en un ratito vamos a escuchar a Gabriel, pero bueno, quería, si está Paula Cortés ahí estaría invitando para que prenda el audio. Quiero comentar un poquito y bueno, y dar un saludo a esta charla. Primero, obviamente, agradecerle que se tome el momento para participar de esta charla, para Izquierda Socialista, para nosotros y para la UIS es muy importante. Y bueno, y presentarla de que ella es de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, que forma parte del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así que, bueno, la escuchamos a Paula y bueno, muchas gracias por estar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, primero que nada, a Laura, que me invitó a contar un poquito de qué se trata el BDS y el embargo militar a Israel, a todos los compañeros y compañeras que están viendo y escuchando este conversatorio como para entender un poco más la realidad palestina. No sé si en este momento me da tiempo de explicarles más o menos lo que es el BDS. Francisco, vos decime. Sí, Paula, tomate el tiempo que necesites para comentar. Nada, te aprovechamos que te tendemos acá, así que habla tranquila y después habla. Bueno, muchísimas gracias. Igual quisiera decir rápidamente que si bien hay un alto al fuego, la colonización y el régimen de apartheid continúa y va a seguir estando. Que en estos últimos 11 días de agresión israelí sobre la Franja de Gaza fueron asesinados 232 personas palestinas, 65 de ellos niños, más de 1.900 heridos y la cifra aterradora de más de 90.000 personas desplazadas. ¿Sí? Y esto según la ONU. O sea, 1.800 viviendas destruidas y no es menor, 33 medios de comunicación destruidos también. A pesar de eso, a escasas 12 horas del alto al fuego, las fuerzas de ocupación israelíes volvieron a atacar a los palestinos y palestinas que estaban concurriendo a la explanada enfrente de la mezquita Al-Aqsa,
con represiones brutales. Inclusive fue reprimido el corresponsal de CNN para Medio Oriente. O sea, a veces uno llama como no sé, uno se queda abrumado por la impunidad del gobierno criminal de Israel. Con lo cual, me parece como importante, justamente una de las herramientas que tenemos nosotros, nosotras, todos los que estamos afuera de los territorios ocupados palestinos, incluyendo la Palestina histórica del 48, lo que hoy es tristemente conocido como Israel, ¿qué es el BDS? El BDS es boicot, desinversión y sanciones. Es un movimiento que nace desde la sociedad civil palestina, organizaciones, sindicatos, en el 2005, y toma como referencia el BDS contra el apartheid en Sudáfrica. El BDS tiene 3 objetivos, y es el retorno de los refugiados palestinos, todos aquellos y aquellas que fueron expulsadas de sus tierras y de sus casas en 1948, y que está contemplado en las resoluciones de la ONU, el regreso de los refugiados, ese es uno. Segundo, el fin de la colonización de todos los territorios palestinos. Y el tercero es, bueno, obviamente que se avenga, o sea, que Israel se apegue al derecho internacional. Boicot puede ser económico, cultural, académico. El económico es el que podemos llevar todas y todos los días a cabo en no comprar productos israelíes o que sean fabricados en territorios ocupados, que aquellos que boicota a empresas que lucran con la ocupación, como puede ser, por ejemplo, Cemex, que es una empresa que es supuestamente de origen mexicano, pero que tiene también una planta en territorios ocupados palestinos, y es el cemento con el cual se construye ese muro de la vergüenza que divide, y es como un costurón que va dividiendo la Palestina ocupada, los territorios ocupados, como en los antiguos bantustanes en Sudáfrica. El académico, bueno, todos aquellos que estén en el mundo académico pueden unirse a esto para no tener ningún tipo de relación, contacto, distintas cooperaciones entre universidades o centros culturales o lo que fuere de Israel. Bueno, las sanciones, eso ya es parte de cada estado, digamos, escuchar el pedido de la sociedad civil de sus territorios como para sancionar a Israel. Y las desinversiones es aquellos que de alguna manera grandes empresas que tienen, son shareholders, o sea, que tienen ¿cómo se diría? Acciones en empresas que también contribuyan, o sean israelíes, o contribuyan o lucren con la ocupación, que vendan o la saquen o dejen de invertir en aquellas empresas. Eso sería el boicot, desinversión y sanciones. Ahora, yo lo que quisiera sí en este momento es comentarles que es algo que para mí es importante, es todos los que adherimos, todas las organizaciones que adherimos al BDS de forma regional, es decir, en Latinoamérica, hemos desarrollado distintos, a ver, hay una página que se llama embargo militar a Israel.com. Armamos esa página e hicimos distintos informes de todos los territorios en donde vemos la cooperación
que tiene Israel con las distintas gestiones gubernamentales, pero no solo actuales, sino históricas. Y es importante recordarle que Israel tuvo cooperación, venta, adiestramiento con todas las dictaduras militares de la región. Y hoy lo sigue teniendo con la mayoría de los gobiernos de cualquier corte político, pero en particular con los de extrema derecha. Pero sí siguen teniéndolo. Nuestro territorio es un claro ejemplo de ello. Por ejemplo, tenemos un empresario que se llama Mario Montoto, que es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, que tiene muchísimos convenios y contratos con el Estado argentino, para cámaras de seguridad, para tobilleras, para lo que se les ocurra. Igual que Elstein, que recién lo nombró Laura. Y entonces, bueno, creo que sería importante para todos entrar en esa página, mirar los territorios que le corresponden, digamos, donde viven, donde habitan, mirar cuáles son estos convenios y también ahí pueden saber cómo llegar a armar una campaña de boicot, de embargo militar a Israel. Porque, como dice el lema del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, las balas que matan a los palestinos son las mismas que reprimen a nuestros pueblos. Y es así, un ejemplo clarísimo de esto es Colombia hoy en día. El gobierno de Duque, que sabemos su connivencia con el uribismo, que es aterrador, son fieles aliados, amigos, compañeros, y en todo se parecen a Netanyahu y sus secuaces. Y tienen mucha cooperación. También pasa con Chile y la represión, también acá cuando reprimen, bueno, no hablemos de Guatemala, no hablemos de Brasil, no hablemos de El Salvador, como es algo que nos conecta, entender que lo que le sucede al pueblo palestino nos sucede también a nosotros, tal vez no de una forma tan obscena, tan perversa o tan obvia, pero sí es obvio y sí es perversa la represión que ejercen los estados contra las personas que protestan. Entonces, me parece como que estaría muy bueno si pueden entrar, pueden mirarla, contribuir también viendo qué campañas se podrían armar, dando ideas inclusive, porque creo que es una lucha de todos. Como decía Edward Said, la causa palestina es la causa medular de todas las causas, porque engloba todas las causas. La de Palestina no es ajena a la latinoamericana. Nada, solo eso. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Paula, muchas gracias por tu intervención. Creo que fue muy valiosa y hablo en nombre de todos y todas las compañeras de agradecerte. Ahí, bueno, estuvimos compartiendo, Laura y yo compartimos sobre la página que nombraste. También alguien preguntaba ahí si sabías bien en algún listado o algo de las empresas israelí, digamos, sionistas, o las que están relacionadas con eso, si hay alguna página donde poder verla. Perdón, Francisco, justamente allí. Sí. Está dividida, tiene exactamente, entonces cliquean sobre el territorio de Argentina y van a ver no solo, digamos, un desarrollo, un texto, una redacción con respecto a la colaboración histórica, digamos, criminal de Israel con las distintas gestiones gubernamentales, sino que también van a poder ver cada una de las empresas
saber qué es lo que desarrollan, si es tecnología, si es software de vigilancia, si son armas, si son cuestiones como tobilleras, ¿viste? Para personas privadas de su libertad. Es decir, hay un montón de cosas que van a ir viendo por territorios y lo pueden ver todo allí, está condensado y me parece que es una herramienta válida y muy necesaria. Porque el sionismo no solo afecta a Palestina, el sionismo es mundial. Muy bien, muy bien. Bueno, bien, está bueno entonces saberlo. Ahí lo compartió Laura y lo compartí yo desde Justicia Sur. Ahí está el link. Así que, bueno, quien quiera tomarse un tiempo para verlo, lo tienen ahí a mano. Bueno, y ahora vamos a continuar con la última parte de la charla, exposición, el último expositor, el último por eso es peor. Todo un honor también tenerlo acá, a Gabriel, que hace rato veníamos charlando de hacer este conversatorio, esta exposición, esta charla. Él, como comenté al principio, le comento a las demás personas que se fueron sumando, él es un histórico militante de la causa palestina, donde también deja en claro que no es una cuestión contra el pueblo judío, digamos, sino de que es contra el sionismo, porque siempre estaba esto, no, bueno, si criticas al Estado de Israel es una cuestión antisemita que no tiene nada que ver con eso. Él viene de familia judía, así que es parte de lo que demuestra de que hay muchas personas que vienen de la comunidad judía, del pueblo judío, que no necesariamente están apoyando este genocidio que está llevando adelante el Estado sionista de Israel. Pero no está acá solamente por pertenecer a la comunidad judía y ser un gran militante de la causa palestina, sino porque él también históricamente ha sido un gran colaborador y un gran estudioso de la causa palestina. Entonces queremos aprovechar esta jornada para que él pueda contar un poco la historia de lo que se fue llevando adelante, esa ocupación por parte del Estado sionista. Él ha sido colaborador del libro que mostró Laura hace un rato, que es Palestina, historia de una, eh, de una colonización. Ahí está. También, si lo quieren conseguir, se lo piden a cualquier compañero o compañera de Izquierda Socialista, que se los hace llegar. Es un libro muy bueno, que lo hicieron, bueno, Nahuel Moreno, con la colaboración también de Gabriel, y casi me atrevería a decir de que es casi un libro de lectura obligatoria. Se da un montón de elementos para poder entender la complejidad de este tema, pero digamos, de manera científica. Así que bueno, no lo hago más larga, así aprovechamos para escucharlo a Gabriel. Les reitero de que se anoten todas las preguntas y comentarios que quieran hacer. Cuando termina la intervención de Gabriel, vamos a ir abriendo el micrófono para quienes quieran hablar y aprovechar a Laura, a Gabriel y bueno, y Paula también se va a responder más rápido. Así que nada, Gabriel, te dejo la palabra y te escuchamos. Gracias, Fran. Un aplauso para Laura, para Paula y sus informes que han cubierto dos aspectos esenciales de la lucha de los socialistas que tienen que ver con los reclamos inmediatos, las luchas inmediatas, que hoy estamos por la derrota de la agresión militar de Israel a Gaza, y levantamos la perspectiva general que marcó Laura con esa gran consigna que es la lucha por la Palestina laica, democrática y no racista en todo el territorio de Palestina. Yo voy a tomar otro terreno del marxismo, del socialismo científico. Engels decía que junto con esta lucha por los reclamos inmediatos y la lucha política, había un tercer nivel imprescindible de lucha de todo el que quisiera vencer al imperialismo y al capitalismo, porque todas las mentiras y engaños que acompañan las agresiones imperialistas también tienen que ser contestadas para que los pueblos aprendan y entiendan la necesidad de enfrentar a este enemigo terrible que es el capitalismo imperialista.
nosotros centramos nuestro trabajo teórico-político en lo que llamamos el programa. Nuestro programa está construido de consignas, por supuesto, pero detrás de cada una de las consignas con las que hoy encaramos y hemos encarado durante décadas la lucha en apoyo al pueblo palestino y a los pueblos árabes en su lucha por la liberación del imperialismo y la expulsión del sionismo del Medio Oriente, la eliminación de ese portaaviones en tierra del imperialismo que es Israel. Siempre en esas décadas hemos trabajado duramente, no solo por intervenir en las movilizaciones de las que hablaron Laura y Paula muy bien, sino también por llevar a los trabajadores y las trabajadoras la explicación de lo que hay detrás de esto. Fíjense que la explicación puede empezar incluso por decir cómo es esto de un judío que lucha por los derechos de los palestinos. Bueno, hoy el sionismo y el imperialismo han logrado que se conozca poco la verdadera historia. A principios del siglo pasado en Rusia, el pueblo judío, que era muy numeroso en Rusia, estaba dividido en un pequeñísimo grupo de sionistas encabezados por un tipo llamado Teodoro Herzl, que tenía un plan muy claro, que era proponerle al zar de toda la Rusia, imagínense, el tipo que reprimía, que masacraba a los judíos, proponerle que le diera fondos para ir a establecer una colonia en Medio Oriente. El zar lo pensó y dijo, no, yo no, paso. Y entonces Herzl fue a hablar a Inglaterra, y en Inglaterra le prometieron que sí. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía un plan de colonización mundial donde utilizaba colonos de distintos pueblos que estuvieran dispuestos a andar por el mundo, por ejemplo, los Kelpers acá en las Malvinas, pero no sé si ustedes saben que los ingleses y algunos lords, algunos aristócratas franceses judíos, financiaron grandes colonias judías en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Mi familia vino en esa época a la Argentina con ese plan imperialista, y ellos estaban especulando a ver si la eventual Israel iba a ser ahí, en la Mesopotamia argentina, en la Patagonia argentina, o en Medio Oriente. Había toda una discusión. Esto era la basura de Teodoro Herzl, la basura del sionismo. En cambio, la inmensa mayoría del pueblo judío estaba organizado en lo que se llamaba el Bund, que era una especie de gran central sindical y política judía socialista, que estaba en directa relación con el Partido Obrero Socialdemócrata de toda Rusia. Es decir, ¿el partido de quién? De Lenin, de Trotsky. Cuando se dio la Revolución Rusa de 1917, Lenin y Trotsky inmediatamente cumplieron su compromiso de darle a todos los pueblos de Rusia el derecho, te pido por favor que no pongas imágenes por ahora, le dio el derecho a todos los pueblos, las 100 y pico de nacionalidades dominadas por el zarismo, el derecho, si querían, se iban de Rusia y hacían su propio país. Pero si querían quedarse, se federaban con plenos derechos, como todos los pueblos, dentro de la Unión Soviética de Lenin y Trotsky. Lamentablemente tengo que acelerar mucho la historia. Esta es nuestra primera bandera, la base esencial de nuestro apoyo a todos los reclamos independentistas de los pueblos árabes y en particular el palestino. Lo aprendimos de Lenin y Trotsky y de su Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética de Lenin y Trotsky fue destruida por el estalinismo, una de las peores traiciones de Stalin fue convertir a la Unión Soviética en una cárcel de pueblos, una opresión brutal sobre todas las nacionalidades oprimidas
que no fueran los rusos blancos, centrales, los de Moscú. Y esto abrió las puertas para la gran tragedia del siglo XX. Quiero subrayarlo, no se entiende nada del siglo XX sin esta historia. Entonces, esta es la primera explicación que queremos dar. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, no es que solo Hitler y sus socios masacran al pueblo judío. Stalin masacra al pueblo judío. Es decir, la gran tragedia es construida, como decía Trotsky, por las dos estrellas gemelas, por Hitler y por Stalin. Y entonces, cuando es derrotado el fascismo, el imperialismo encuentra la gran excusa, para decir, bueno, sí, vamos a tomar la propuesta de esa banda de bandidos, de sirvientes del imperialismo, que había fundado Herzl, aunque ya había muerto, y le vamos a entregar la mitad del territorio de Palestina. Por supuesto que la Unión Soviética de Stalin es parte de este inmenso ataque y traición a los pueblos de todo el mundo. Discúlpenme, me distraje con una cosa. Stalin es socio del imperialismo en este ataque a los pueblos del mundo, que es la creación del Estado de Israel. Y entonces, ahí vemos un salto en la agresión del imperialismo capitalista a todos los pueblos árabes y del Medio Oriente. Ahí me voy a tener que detener un momento para explicar lo siguiente. Es totalmente cierto lo que dice Fran, que en base a elaboraciones de Nahuel Moreno, Nuestra Corriente publicó en una revista internacional que teníamos en aquel entonces, un trabajo titulado Israel, historia de una colonización. Ahora lo hemos rebautizado y editado como libro. Y todas estas elaboraciones que yo les estoy transmitiendo provienen de ese libro. Sin embargo, en el año 1985, Nahuel Moreno aportó algunas ideas muy importantes que nos permitieron ir con mayor profundidad a interpretar qué es lo que estaba pasando con este choque tan brutal y tan violento. ¿Por qué se concentra en Medio Oriente esta agresión tan brutal que en muchos países del mundo, en todos los continentes, hay ataques del imperialismo, pero un Israel, es decir, una plataforma de ataque apartheid, fascista, nazi, racista, con estas características? ¿Por qué? Entonces, ténganme por favor paciencia, porque les voy a contar una historia que tiene ya 1400 años de duración. ¿Cómo es esta historia? En el año 700, es decir, el siglo VIII de esta era, en la zona de la península arábiga había algunas ciudades con algunos comerciantes que tenían caravanas. Uno de esos comerciantes por casualidad se llamaba Mahoma, o no por casualidad, ¿no es cierto? Y este comerciante Mahoma se encontraba, igual que varios de sus colegas, con un problema. Sus caravanas que transitaban por los desiertos eran atacadas por tribus beduinas, tribus del desierto que vivían de la rapiña. Y eso le producía enormes pérdidas. A Mahoma se le ocurrió una idea genial, que fue ir a negociar con las tribus beduinas y proponerles que ellos fueran, no los que asaltaran las caravanas, sino que las defendieran, fueran el ejército de los comerciantes, socios de los comerciantes.
esta genial idea, y lo digo en serio, de Mahoma, produjo una expansión explosiva de estos comerciantes que conquistaron el norte de África, el sur de Europa, y muchas décadas después, muchos siglos después, el centro de Europa, con su comercio, con un Estado que vivía esencialmente de impuestos al comercio, y eso generó una civilización fabulosa que le ha legado a la humanidad conquistas increíbles, de arquitectura, de ciencia, de literatura, de lo que se les quiera ocurrir. Es una de las grandes civilizaciones de la humanidad. Hoy conocemos como corrientes islámicas a lo que son los despojos de esa gran civilización. Estos Hezbollah, Hamas, que oprimen a las mujeres, lo que se ve en Irán, son lo peor de el detritus de esa civilización. La gran religión que construyeron los islámicos en su época tenía grandes contradicciones, por supuesto, mucho atraso si la viéramos desde hoy, pero generó una expansión tremenda de la cultura. Mientras tanto, en Europa se desarrollaba el feudalismo, es decir, un retroceso total respecto de la sociedad del Imperio Romano, etcétera, etcétera. En el siglo XIV, en el año 1300, unos otomanos, una tribu otomana que viene del oriente, de Asia, conquista Estambul, se hace islámico, esa tribu, y desde ahí lanzan un asalto general al Islam que se había extendido por el norte de África, el sur de África, etcétera, etcétera. Y pasan a dominar toda la región, y los pueblos árabes quedan dominados por los turcos otomanos. En ese momento comenzaba a surgir el capitalismo en Europa. Ustedes piensen, enseguida viene el siglo XV, cuando se da la expulsión de los árabes de España y la conquista de América por los españoles, portugueses, etcétera, etcétera. Y empieza un combate brutal, y ahora me van a entender lo que les decía, por qué ese ensañamiento con los pueblos árabes. Comienza un combate brutal, a muerte, asesino, de los comerciantes capitalistas de Italia y del resto de Europa por destruir a la civilización islámica que les impedía imponer el capitalismo en regiones importantes del mundo. Esta disputa es genocida, es tremenda. Ustedes piensen, los árabes no eran ningunos niños de pecho. Entre otros negocios que tenían, proveían al mundo de esclavos africanos. Combatían como unos guerreros tremendos. Oprimían a los pueblos árabes, estos turcos otomanos, de una manera terrible. Y entonces el capitalismo, que va creciendo, termina enfrentándose en una batalla decisiva con el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial es destruido el Imperio Otomano, Inglaterra y Francia pasan a dominar todo lo que fue el antiguo Islam, y por supuesto nadie se va a sorprender que le diga que tenían dos ejes, uno militar y el otro el negocio petrolero, y ustedes saben que donde hay petróleo hay conquista por sangre, y entonces empieza una nueva historia del Medio Oriente. El principio del siglo XX nos encuentra con esta historia. Hay una gran vanguardia, una extraordinaria vanguardia de los pueblos árabes que se levanta en la década del 30 en contra de la dominación y la presencia inglesa. ¿Saben quién fue? Fue el pueblo palestino, y no es ninguna casualidad, porque el pueblo palestino siempre fue la crema innata de los pueblos árabes, el punto más alto de la cultura islámica
dando muchos de sus mayores intelectuales, genios, y hasta el día de hoy tiene esas características, tanto el pueblo palestino encerrado en Gaza, en la cárcel a cielo abierto, en la Cisjordania, en Israel, los millones de palestinos que viven por el mundo, representan la flor y nata de la civilización islámica. En la década del 30, los palestinos organizaron una huelga general contra Inglaterra y lograron casi derrotar y expulsar a las tropas inglesas. Pero ¿qué sucedió? Para esa época, Inglaterra había permitido la ida a Palestina de numerosos colonos israelíes, cuyos sectores más derechistas, más fascistas, habían organizado una organización terrorista llamada la Haganah, que se dedicaba a aplastar y destruir al pueblo palestino. Y cuando se dio la gran huelga general palestina de 1936, la Haganah se alió con las tropas británicas y derrotaron finalmente la huelga general. Muchos dicen que entonces los palestinos se aliaron con Hitler y Mussolini. Por supuesto que hubo traidores del pueblo palestino que, ante la derrota de la huelga general, no vieron otra salida oportunista que unirse al criminal de Hitler para enfrentar a los ingleses, a los franceses, etcétera, etcétera. Pero el gran pueblo palestino no se lo puede acusar de este crimen. Son los políticos burgueses palestinos, como siempre, oportunistas, que buscan su propio beneficio. Bueno, como dije, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel en 1948. Por supuesto que el sionismo nos lo pinta como la liberación del pueblo judío, que el sionismo es un movimiento de liberación nacional, cuando nosotros sabemos perfectamente que es el instrumento de dominación, la avanzada militar, fascista, racista, nazi, del imperialismo en Medio Oriente. Entiéndanme que es la continuidad de la lucha a muerte entre la civilización capitalista y la civilización islámica que se niega a morir. Como estoy hablando mucho tiempo, quiero reducir rápidamente esto que es historia más conocida. Inmediatamente se empiezan a producir las guerras entre los estados árabes e Israel. Lo más importante es la lucha que encabeza Gamal Abdel Nasser, un coronel del ejército egipcio, que lanza la guerra contra Inglaterra y Francia e Israel para defender la propiedad egipcia del Canal de Panamá. Inglaterra, Francia e Israel atacan con todo lo que tienen, pero les cuento un secreto, no se lo digan a nadie. Estados Unidos en esa guerra se suma a Egipto para derrotar a Inglaterra y Francia y quedarse Estados Unidos con el control del canal. Lo que pasa es que hay otro vivo por la zona que se llama Stalin, que también por supuesto apoya a Egipto, y en esa circunstancia Nasser opta por empezar a apoyarse en la URSS. Y ahí nace un tipo de gobierno, un tipo de Estado que se da mucho en Medio Oriente y se da mucho en la Argentina. Nosotros lo conocemos muy bien, a través del peronismo. Trotsky, analizando el Estado mexicano en la década de 1930, decía que los estados de los países semicoloniales, los países dominados por el imperialismo, están hechos un sándwich entre dos potencias, entre el imperialismo por un lado y sus pueblos y sus trabajadores por el otro, que a veces se recuestan en el imperialismo y entonces lo llamamos bonapartismo sui generis de derecha, porque enfrenta y ataca y aplasta a
su propio pueblo al servicio del imperialismo, o a veces, como hizo Perón en un tiempo, después dejó de hacerlo, o como hizo Nasser, se apoyó en su pueblo para defender el canal de Panamá contra Inglaterra y Francia, y se apoyó muchísimo en la Unión Soviética. Hay toda una época, no la puedo describir, llevaría mucho tiempo, en la que se dan estos gobiernos. Y en esa época, en los años 70, Nasser decide que va a fundar en la parte del territorio que el imperialismo graciosamente le ha dejado al pueblo palestino, una organización para la lucha nacional del pueblo palestino que se llama Organización para la Liberación de Palestina. Pero esta organización, sometida a los gobiernos nacionalistas burgueses del Medio Oriente, tiene una particularidad. Se apoya en los campos de refugiados palestinos y se organiza a través de movimientos guerrilleros, el más importante de los cuales se llama Al-Fatah, y es encabezado por Arafat, Yasser Arafat. Y en su primer congreso fundacional, la OLP tiene el inmenso orgullo, el inmenso acierto de lanzar su programa con la máxima consigna por una Palestina laica, democrática y no racista en todo el territorio palestino, donde judíos, católicos, musulmanes puedan vivir en paz y armonía en todo el territorio. En la década del 70, rápidamente, todos los estados nacionalistas del Medio Oriente se rinden ante Estados Unidos e Israel. Muere Yasser Arafat en el 74, habiendo recibido a representantes de Estados Unidos por primera vez, rompiendo con la URSS, y entonces se da un giro completo de esos gobiernos y Egipto encabeza el reconocimiento del Estado de Israel, que ningún Estado lo había hecho hasta entonces. La OLP tiene el orgullo, con otras organizaciones guerrilleras y no del pueblo palestino y árabe, de no aceptar este giro de entrega al imperialismo, y continúa su lucha hasta que a comienzos de la década, fines de los 70 y comienzos de los 80, aparece el tercer periodo del que quería hablarles, que es cuando se da la revolución iraní que voltea al Shah de Irán y que, aunque comienza como una revolución obrera, por falta de una dirección revolucionaria, es copada por los jeques islámicos. Esto tiene un impacto tan tremendo en todo el Medio Oriente que surgen corrientes guerrilleras en toda la región, como Hezbollah, Hamas, etcétera, etcétera, que proponen construir en todos los países del Medio Oriente dictaduras islámicas como la de los jeques de Irán. Pero ¿qué sucede? En 1985, mejor dicho, en 1983, Israel invade el Líbano, donde existe el centro principal de Hezbollah y el centro principal de la Organización para la Liberación de Palestina. En el primer ataque de la invasión, Israel prácticamente destruye a las fuerzas de la OLP y obliga a Yasser Arafat a exiliarse en Túnez. Pero Hezbollah tiene una red de mezquitas por todo Líbano, y esa red de mezquitas se transforma en la red de la resistencia guerrillera contra el ejército de Israel. En 1985, esa resistencia impulsa al ejército sionista de el Líbano, y ahí sufre Israel su primera gran derrota militar de la historia. El ejército sionista queda dividido. Surgen generales y coroneles que reclaman el fin de la agresión y el acuerdo con los pueblos árabes.
Es decir, intentan romper con lo que es la estrategia sionista. Se produce un levantamiento tremendo en Cisjordania y en Gaza, conocido como la primera intifada, y ahí surge en Gaza lo que conocemos como Hamas, que es una organización, igual que Hezbollah, que reivindica como su modelo, aunque con algunas diferencias, esta dictadura que vemos en Irak. La OLP, fuertemente golpeada, va a una negociación con el imperialismo y en la década del 90 abandonan su bandera de la Palestina laica, democrática y no racista y acuerdan con Estados Unidos e Israel en una traición histórica lo que hoy se conoce como la política de los dos estados. Es decir, que en el territorio que era Palestina se iban a construir un Estado judío y un Estado palestino. Todos sabemos el absoluto fracaso, la imposibilidad absoluta de avanzar 1 milímetro en eso. Pero ¿saben qué sí? ¿Saben qué sí logró el sionismo? ¿Qué pudrición espantosa logró? Estaba leyendo declaraciones de activistas de Cisjordania, no sé, Laura, si las pudiste leer en estos días, que denuncian que en el bombardeo contra Gaza, la conducción de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania fue cómplice del bombardeo. Fue cómplice del bombardeo. Y fue cómplice de la represión contra activistas en Cisjordania que querían hacer movilizaciones de apoyo a Gaza. No voy a seguir avanzando con la actualidad. Quiero que quede claro que estas elaboraciones de nuestra corriente, que por supuesto tuvieron a nuestro fundador Nahuel Moreno como su iniciador más importante, debemos continuarlas, debemos seguirlas profundizando y son parte fundamental de nuestra batalla por entender que esa guerra implacable, genocida del capitalismo por destruir aún lo que queda de la civilización islámica, tiene en el glorioso pueblo palestino a su vanguardia. Muchas gracias, compañeros, y discúlpenme que me haya extendido. Bueno, muy completo, a pesar de que, como bien dice Gabriel, quedaron un montón de cosas afuera, pero bueno, creo que da un pantallazo muy bueno y de un análisis mucho más general y mundial. Así que nada, esta segunda parte, ahí les comento que les compartí el link y un fragmentito de la declaración a partir del ataque que sufrió nuestro compañero Juan Carlos Giordano, que lo permita, para que lo vean. Y bueno, y vamos a esta siguiente parte de la charla. De quien quiera preguntar, comentar algo, se puede anotar en el chat o hacer una pregunta escrita si es más vergonzoso o vergonzosa. Pero bueno, la invitación es que se anoten y le habilitamos el micrófono y que pueda aprovechar la presencia de Laura, de Gabriel, de Paula, si se anima a comentar también, para poder abordar algunas de las cosas que por ahí fue generando pregunta. Bueno, Mariano Bordón, ahí te busco, te habilito el micrófono. Vamos yendo igual de acuerdo a las preguntas. Si esperamos varias preguntas juntas o se va respondiendo a medida que cada pregunta. Ahí tenés que aceptar, Mario, tenés que prender tu micrófono. Mariano, ahí. ¿Me escuchan? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, te escuchamos. Lo Primero único que pido, perdón Mario, a mí, quienes intervengan, que tampoco sea una cosa muy extensa, si tenemos tiempo para que respondan.
Pero nada más, adelante Mario, te escuchamos. Sí, primero un saludo grande a Gabriel. Yo había leído su libro y me había resultado muy interesante, aún antes de conocerlo a Gabriel. Después tuve la suerte de conocerlo. Y lo que me pregunto es, de cara al futuro, en una población donde aparentemente se ha invertido el componente inicial. Inicialmente había un 80% aproximadamente de árabes y un 20% de israelíes. Hoy parecería que con todas las expulsiones mediante colonizaciones y demás efectos disuasivos, por llamarlo de alguna manera, de parte del Estado de Israel, el territorio de Palestina, en el amplio sentido, que sería el territorio de Israel, más Gaza y Cisjordania, está ocupado por una enorme mayoría de judíos respecto de los árabes. De cara al futuro, ¿cómo internacionalmente revertir esa situación donde ya por sí solo los judíos son mayoría y además de eso cuentan con el apoyo de dos grandes potencias? Entonces, ¿cómo desde una línea interna, desde una línea internacional más clasista, de izquierda, se puede llevar adelante alguna acción concreta para los fines concretos? Porque en principio parecería que dentro del capitalismo la tendencia es irreversible. Bueno, ahí ponemos, le habilitamos el micrófono a Laura para que comente esto y también, ya que está ahí hablando, que cuente un poquito también sobre esto que compartimos del ataque a nuestro compañero Juan Carlos Jordane. Así que bueno, Laura, te escuchamos y bueno, reitero, quien quiera aprovechar para preguntar puede hacerlo por escrito o le habilitamos el micrófono. Te escuchamos, Laura. Bueno, primero una radiografía un poco de población para que veamos que es mucho más complejo el panorama. En el año, yo acá tengo cifras que fueron dadas por la Oficina Central de Estadística de Palestina del 2011, pero probablemente pasaron 10 años y tengamos otras cifras. En ese momento, esta organización, esta oficina acusaba la existencia de 11,22 millones de palestinos en el mundo, de los cuales 4,23 millones viven en el territorio ocupado por Israel, 2,6 millones en Cisjordania, 2 millones en Gaza, 3 millones viven en Jordania como refugiados, como expulsados, 1 millón entre Siria y el Líbano, 400.000 en Arabia Saudita, 500.000 en Chile. Usted sabe que en Chile hay un equipo de fútbol que se llama Palestina y es el lugar, uno de los lugares de mayor solidaridad en América Latina con Palestina por esta concentración, justamente. Y por otro lado, en los judíos en Israel serían, ahí va a dar también Paula seguramente más datos que yo. Israel vivían en ese momento 6.300.000. Ahora dicen no, dicen que tienen 9 millones en la parte de Israel, de las cuales de esa población en el territorio israelí, el 21% son árabes. O sea, saquémosle, alrededor de 2 millones serían árabes, entre árabes, drusos y cristianos dentro del territorio israelí. En Estados Unidos viven 5.700.000, en Francia 460.000 y en la Argentina 262.000. El panorama es bastante repartido en cuanto a la cuestión demográfica, que seguramente Paula tiene datos mayores que los míos. La pregunta tuya sobre las perspectivas, Paula lo dijo en su momento, el alto el fuego no significa el cese del conflicto. Este es un conflicto que no tiene posibilidad de resolverse si no se resuelve el problema del derecho al pueblo palestino a tener igualdad de derechos en un Estado democrático sin desigualdad como es ahora
Israel. Y lo que tenemos que tener claro es que este alto el fuego no marca una victoria de Israel, marca la resistencia del pueblo palestino. Y eso a nivel, digamos, de las redes, de la conciencia y las movilizaciones que hemos nombrado, da cuenta de que la fábula de una Israel democrática, de los kibbutz, del socialismo supuestamente que recuperaba o protegía a esa población que había sufrido el holocausto, etcétera, etcétera, hoy ha quedado desmitificada con esta ofensiva israelí. Entonces el saldo es un saldo mucho más contradictorio, más allá del panorama desolador que muy bien pintó Paula de los ataques sobre el pueblo de Gaza. A nivel mundial, hoy hay un crecimiento de la opinión pública que rechaza el apartheid. Y el apartheid se ganó en Sudáfrica. La lucha contra el apartheid se ganó en Sudáfrica. Y podemos estimar que una campaña de solidaridad mundial pueda también revertir lo que en apariencia es la fortaleza militar y económica de Israel. Hay, por supuesto, y ahí contesto a la pregunta de César, el gran tema es la complicidad de los pueblos, de los estados árabes. Los estados árabes tienen un doble juego. Por un lado son un poco los que dan plata para que se sostenga Gaza y Cisjordania, que tienen una economía muy destruida por todo lo que es el bloqueo, las agresiones de Israel, etc. Pero por el otro lado son los cómplices de esta situación, porque si los estados árabes dieran vuelta a la página y reflotaran una condena al Estado de Israel y un no reconocimiento, el propio Estados Unidos tendría algún problema, porque sus intereses con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes para la cuestión del petróleo son sumamente profundos. Entonces, una solidaridad de los gobiernos árabes cambiaría la historia, pero son cómplices de esta situación. Así que eso es un elemento en contra. Pero las poblaciones de esos países hoy están siendo muy solidarias del pueblo palestino. Le doy la palabra a Paula, que quiere hablar sobre este tema. Ah, perdón, y me van a echar si no. Compañeros, ahí, Francisco... Ahí la estaba tratando de desmutear, pero ya que me olvidé, por favor, porque me van a colgar mis compañeros. Ahí está el llamado a la solidaridad con el gringo, que quieren quitarlo, quieren expulsarlo del Congreso. Hay una campaña por change.org que esta mañana tenía 7.000 firmas, y los medios de prensa son pagos del sionismo, tienen mucho poder y están haciendo una campaña muy fuerte. Así que les pedimos que se copien el link y que después va a salir un texto cortito, ahí está la explicación de lo que ha pasado, después va a salir un texto cortito para pedir que firmen personalidades, compañeros por fuera de nosotros mismos, no necesitan coincidir con nuestras posiciones, sino con el derecho democrático a que un diputado diga sus posiciones en el Congreso, como nosotros hemos sostenido también el derecho de todos, siempre nos opusimos a que echaran a un diputado por sus ideas. Si eran acusados de robo es otra cosa, pero por sus ideas nos hemos opuesto y queremos el mismo derecho democrático. Punto. La palabra a Paula. Sí, la escuchamos a Paula. Igual ahí le pasé el link, véanlo y compártanlo también. Pero bueno, Paula, te escuchamos. Sí, hola. Con respecto a las cifras, en términos absolutos de la cantidad de palestinos o de colonos o de israelíes, la verdad en este momento no lo manejo. Lo que sí puedo decir que para el pueblo palestino parte de su resistencia es el hecho de la permanencia sobre la tierra que por legítimo derecho es de ellos, de donde viene toda su cultura, sus ancestros, sus antepasados, absolutamente todo. Y creo que esta es la parte más esperanzadora de Palestina. Creo que Palestina va a triunfar porque van a tener más hijos. Es así. Las familias palestinas, lo digo, mi hermana vivió 3 años en Gaza, tienen muchos hijos. Tienen muchos hijos
Y de esa forma es su manera de transmitir su cultura y de permanecer en esa tierra. Creo que una de las cosas más, como dije antes, esperanzadoras para el pueblo palestino es el hecho de que ellos van a quedar, porque ellos sí sienten esa conexión con su tierra, a diferencia de un colono que llegue de Polonia, que llegue de Argentina, que llegue de los Estados Unidos, no tiene ninguna conexión real con esa tierra. El palestino sí. Y por otro lado, también hay que decir que las políticas sionistas tampoco permiten la inmigración de los palestinos. ¿Sí? Por ejemplo, en Gaza, para entrar es casi imposible. Si se podría entrar por Rafah, que es la parte sur de la Franja de Gaza, que da con Egipto, y obviamente están al deseo o lo que fuere de los egipcios, que son terribles, y eso a los palestinos les duele mucho más porque son sus hermanos árabes, o por Eretz, que es la parte norte, digamos, que da con Israel, o la Palestina ocupada. Y realmente no pueden ni salir ni entrar, tanto así que han muerto en la frontera muchos niños que necesitaban, niños y personas adultas, por supuesto, que necesitaban trasplantes o algún tipo de ayuda médica que no se le podía dar en Gaza por un bloqueo de casi 15 años, en el cual carecen de todo tipo de medicinas, bueno, en fin, de todo. Y en Cisjordania también es muy difícil salir, es muy difícil inmigrar, no solo porque ellos quieren permanecer en su tierra, sino porque además la comunidad internacional o las mal llamadas democracias occidentales que apoyan al sionismo y el sionismo y sus vecinos árabes, que no son para nada, digo los vecinos, tal cual dijo Laura, no son los pueblos árabes son sumamente solidarios con Palestina y no así los gobiernos. Con lo cual yo creo que Palestina va a triunfar por una cuestión demográfica, porque, bueno, la idea de Israel es que sea un enclave blanco en Medio Oriente. Al principio de Israel sí permitían la entrada de judíos de Etiopía, Eritrea, pero ahora ya no. De hecho, por favor, busquen y van a ver lo terrible que son los campamentos donde ni bien inmigran hacia Israel, los confinan para después sacarlos de Israel. Pero cuando digo campamentos estamos hablando de jaimas, estamos hablando de carpas, con todo cerrado para que no puedan salir. Es otro más de los crímenes sionistas. Nada, eso quería comentar. Bueno, le damos la palabra a Gabriel, que la pidió, gracias a Paula por su... Sí, escuchamos, Gabriel. Tomando esta idea demográfica, ¿ese es el problema? Sin duda que hay muchos más árabes que judíos, muchísimos más. Pero no en Israel, en el mundo árabe. ¿Y por qué digo esto? Pensemos en el año 2010, cuando se dieron los levantamientos de los pueblos árabes, lo que se conoce como la primavera árabe, que recorrió Egipto, Túnez, Argelia, por supuesto que casi todos los países árabes conocieron inmensas movilizaciones que derrocaron gobiernos, y fíjense que esas inmensas movilizaciones derrocaron gobiernos laicos, gobiernos islámicos, enfrentaron a la hermandad musulmana en Egipto, etcétera, etcétera. Y les cuento otra.
que a partir de esas inmensas movilizaciones que recorrieron el mundo árabe por la conquista de las libertades democráticas, se produjo una movilización inmensa en Gaza en contra del gobierno totalitario de Hamás en Gaza. Entonces, en realidad yo tengo una perspectiva un poco opuesta a la de Mario. Digo para que nos entendamos. Para mí, el problema no es hacer la cuenta de cuántos árabes hay y cuántos judíos hay, sino de entender que hay una revolución árabe que comenzó en el 2010, que ha sufrido un reflujo importante, pero que pronto va a volver, y esa revolución árabe, como todos lo sabemos, va a tener como una de sus banderas más grandes la expulsión del sionismo de Medio Oriente y el triunfo del pueblo palestino. Yo quiero agregar a esto, porque de ninguna manera le resto importancia, toda la campaña mundial de la que habló Paula y que ha ido cobrando peso, ha tenido distintos momentos y se suma a lo que es el movimiento árabe por expulsar al imperialismo y su agente sionista. Pensar las cosas solo en términos de los árabes que viven en Cisjordania, Gaza e Israel, aunque les aseguro que a los propios sionistas los hace temblar eso que dice Paula del crecimiento demográfico de los árabes, pensarlo solo en esos términos es perder de vista la verdadera fuerza que va a terminar hundiendo al imperialismo y a Israel y conquistando la libertad de todos los pueblos árabes y los palestinos. Nosotros, nuestra corriente, la Unión Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, interviene en todos estos procesos en la medida de sus modestas fuerzas con una perspectiva: retomar el camino del Octubre Rojo, de la Unión Soviética de Lenin y Trotsky, y construirla en todo el mundo. Y para eso es que queremos construir una nueva dirección revolucionaria y socialista también en el mundo árabe. Sin embargo, no somos sectarios. Nosotros acompañamos con alegría y con todas nuestras fuerzas la revolución democrática de los pueblos árabes en contra del dominio imperialista y por la expulsión del sionismo. Bueno, muy bien, Gabriel. Me parece que estaba muy bueno lo que aportaste. Ahí les voy a pasar, les paso el link de la página de la UIT, como le decimos, UIT, sí, o Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, Cuarta Internacional. Para las personas que no lo conozcan, es una página que se actualiza bastante seguido y pueden ver todas las diferentes cosas que están pasando a nivel mundial. Estamos viviendo momentos históricos a nivel mundial. Hay todo tipo de pueblos que se levantan contra los gobiernos opresores, los gobiernos capitalistas. Y bueno, otro suceso importante también que está pasando es el de Colombia. Así que ahora, en minutos, a las 19 horas, va a haber una charla que se va a hacer con un compañero de Colombia, que es el secretario general del Sindicato Docente de Santa Marta, que se llama Joaquín Dinero, que bueno, les dejo el link del evento para quien lo quiera ver. Es muy recomendable, si quieren hacer un maratón de política internacional. Ahí hay un par de preguntas o comentarios escritos. Mario Bon dijo: ¿es posible lograr eso, Gabriel, dentro de un sistema capitalista global y donde las grandes potencias imperialistas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que prestan apoyo económico y militar al Estado de Israel? Y después había una pregunta también que la contestó Paula por escrito, que es sobre el rol de Egipto con los heridos y la asistencia que estaba dando a los heridos de los bombardeos de Gaza. Bueno, ahí la comentó de que es una ayuda bastante limitada. Les dejo el micrófono a Gabriel si quiere comentar sobre esto que planteaba Mario. Y bueno, les invito a que si quieren preguntar o anotarse, háganlo ahora, porque si no hay nadie anotado después de la intervención de Gabriel, ya iríamos al cierre
y cerraríamos la charla. Así que mientras está respondiendo Gabriel, es el momento en donde deberían anotarse para hacer preguntas. Bueno, Gabriel, te dejo la palabra. Imagínense si la pregunta de Mario se la hubieran hecho a un revolucionario ruso en 1917. ¿Es posible hacer una Unión Soviética en un país tan atrasado, tan campesino como es Rusia, y todo el mundo dominado por el imperialismo? Se hizo, Mario. Lo que pasa es que nosotros tenemos una fe total y absoluta en el poder de los pueblos y su movilización, si cuentan con direcciones revolucionarias para triunfar. Es decir, nosotros, en primer lugar, sí creemos en el triunfo del socialismo, solo que nuestro objetivo, ¿cuál es? No es quedarnos ni en la Unión Soviética, ni en Medio Oriente, ni en la Argentina. Nuestro objetivo es unir a los pueblos del mundo en una batalla por derrotar a todas esas potencias imperialistas. Y una vez más, quiero reivindicar la intervención de Paula Cortés, porque la intervención internacionalista de todos los grupos, no importa de qué carácter sea, en apoyo al pueblo palestino y contra el apartheid sionista, es un instrumento fundamental de esa batalla mundial que va a venir por la destrucción del capitalismo imperialista. No quiero terminar esto en esa nota tan general. Por supuesto que nuestro llamado inmediato es el que hicieron Laura y Paula, a apoyar con todas nuestras fuerzas al pueblo palestino, a denunciar con todas nuestras fuerzas hoy la agresión del monstruo sionista y a derrotar su ataque militar. Y por supuesto que me uno a la solidaridad con nuestro diputado Juan Carlos Giordano, que es parte de la misma pelea en contra de las campañas sucias del imperialismo y el sionismo. Bueno, compañeras, les agradecemos que hayan participado de esta charla. Creemos que es muy importante de la Juventud de Izquierda Socialista Sur, cuando pensamos esta charla, dijimos, bueno, es muy importante salir a responder y a tomarnos un momento para profundizar este tema y responder todas las mentiras y calumnias que se dicen en los medios de comunicación grandes, y entendemos de que es mayoritario, o hay un gran sector de la sociedad que tiene una solidaridad inmensa con el pueblo palestino. El hecho de tantas personas participando lo demuestra, y en diferentes lugares donde estamos vamos viendo que es muy grande el apoyo que tiene la lucha del pueblo palestino, de la cual les invitamos a participar activamente en cada una de las acciones que se hagan, que como bien dijeron, si bien se terminó, hubo un cese a los bombardeos, la política del sionismo sigue adelante, los ataques siguen, y ha demostrado cada uno de los hechos históricos que han relatado tanto Laura como Gabriel y Paula, han demostrado de que no tienen ningún tipo de miramiento, ni el sionismo ni el imperialismo, para traicionar cualquier acuerdo y desconocer inclusive hasta las leyes que ellos mismos hacen, para seguir oprimiendo y destruyendo al pueblo palestino y a todos los pueblos del mundo que ellos siguen oprimiendo. Así que seguir el camino de la organización, les invitamos a participar de nuestras reuniones, a quienes hoy no se están reuniendo, donde siempre analizamos tanto la cuestión nacional como internacional, y a leer nuestro periódico, que ahí le dejamos los enlaces donde pueden profundizar cada uno de estos temas, como todos los temas a nivel internacional que se van haciendo. Regularmente, y aprovechando también el tema de la pandemia, venimos haciendo muchas charlas virtuales, así que seguiremos avanzando en este tema o en cualquier otro de las cosas internacionales que vienen pasando, como también las cosas nacionales, que no son poquitas en nuestro país. Así que les invitamos a seguir manteniéndose en contacto, seguir hablando con cada un compañero o compañera que conozcan de Izquierda Socialista, y de la UIT, porque también se han anotado compañeros de Chile, compañeros de Brasil, así que a seguir manteniéndonos en contactos y seguir profundizando cada una de estas cosas, y lo que es más importante todavía, el luchar, salir a luchar y enfrentar a estos gobiernos capitalistas que
ya no tienen nada para ofrecer más que balas y represión. Así que partimos de la confianza total en la movilización popular, en la movilización de los trabajadores y de las trabajadoras, y es eso lo que nosotros queremos darle la invitación a fortalecer. Así que gracias otra vez a Laura, a Gabriel, a Paula por tomarse este momento. Y bueno, nos estaremos viendo en las luchas y obviamente en las diferentes charlas que estemos haciendo, y como volví a decirlo, la charla de ahora dentro de un ratito para quien quiera hacerlo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hasta la próxima. ¿Y qué tal si nos vamos cantando? Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a Palestina, capital Jerusalén. Volveremos,